Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en la inmensa riqueza y el legado de los pueblos indígenas taínos y caribeños, y lo vamos a hacer descifrando tres artefactos culturales que son francamente alucinantes. A ver, a menudo pensamos que la historia de estas civilizaciones precolombinas fue totalmente borrada por el tiempo y la conquista, ¿verdad? Como si hubieran desaparecido del mapa. Pero como vamos a ver, las evidencias de su excepcionalísimo ingenio, su complejísima ingeniería y su profunda espiritualidad siguen súper presentes. Solo están ahí, esperando a ser redescubiertas. Para entender toda esta historia, que es como un rompecabezas gigante, vamos a pasar rápidamente por 6 puntos clave. Primero, los ecos del pasado caribeño. Segundo, cómo dominaron la yuca venenosa. Tercero, el pan de la conquista. Cuarto, los ancestros de algodón. Quinto, el destino de los cemíes. Y para terminar, su legado vivo. Vamos al lío. Bueno, pues para empezar, quiero lanzaros una pregunta que suena literalmente al inicio de una novela de misterio histórico. Fijaos bien, ¿qué tienen en común un disco nominado a los premios Grammy, una raíz tóxica y un cráneo humano envuelto en algodón tejido? Suena locura, ¿no? Pues resulta que estos tres elementos, que parecen no tener nada que ver el uno con el otro, son en realidad las llaves para entender una cultura vibrante que muchísima gente, de forma muy equivocada, cree que desapareció por completo. Sección 1. Ecos del pasado caribeño. Para desenredar todo este misterio, vamos a empezar por algo bastante moderno, un referente cultural que seguro que a muchos os suena. Hablamos del aclamado disco Areito, publicado en 1992 por el artista dominicano Juan Luis Guerra, que por cierto se llevó una merecida nominación al Grammy. Pero ojo, porque el término areito va muchísimo más allá de la música de hoy en día. Históricamente, un areito no era simplemente una fiestecilla o una canción, ¿qué va? Era un registro comunitario vital. Imaginaos a toda la aldea entrelazada por los brazos, bailando alrededor de una gran fogata hasta el amanecer, todos guiados por un anciano o líder espiritual al que llamaban tequina. Era una historia oral y una danza sagrada brutal donde mezclaban rimas, ritmos y un movimiento físico extenuante. Básicamente, era su forma de guardar como oro en paño sus historias cotidianas, sus genealogías y su identidad, pasándolas de generación en generación. Sección 2. Dominando la yuca venenosa. Del alimento espiritual del areíto nos pasamos a la pura supervivencia física. Y aquí entramos en una de las hazañas de ingeniería agrícola más alucinantes de la antigüedad: dominar la yuca. A ver, pensad en esto un momento. La yuca en su estado natural está llena de cianuro de hidrógeno, es decir, es letal, te mata. Y aún así, estos pueblos indígenas idearon un sistema infalible de 4 pasos para hacerla comestible. Primero, cosechaban esta raíz tóxica. Segundo, la rayaban con una paciencia infinita usando piedras o conchas marinas. El tercer paso es una genialidad absoluta. Metían esa masa húmeda en un tubo larguísimo tejido con hojas de palma, el famoso cibucán. Al estirar el tubo, este se contraía prensando la masa y exprimiendo hasta la última gota del jugo mortal. Y ya por último, cocinaban esa harina purificada en planchas de barro ardiente para hacer un pan plano y crujiente, llamado cazabe. O sea, su nivel de química y procesamiento de alimentos era una auténtica maravilla. Sección 3. El pan de la conquista. Y claro, este logro tecnológico nos lleva a una de las paradojas más irónicas de la historia. Cuando los conquistadores europeos llegaron, a menudo miraban por encima del hombro a las culturas nativas. Los consideraban, ya sabéis, poco civilizados. Y en sus diarios no paraban de quejarse amargamente porque no tenían su tradicional pan de trigo. Pero la realidad sobre el terreno les dio un baño de humildad tremendo. Rápidamente se dieron cuenta de que el casabe era un alimento de supervivencia indestructible. Como no tiene humedad, aguantaba el clima tropical, el mar, los insectos, podía durar más de un año sin ponerse malo. Así que, irónicamente, los europeos pasaron a depender absolutamente de este pan indígena para sobrevivir a las travesías y poder conquistar las Américas. Para que os hagáis una idea de la escala real de esto, que es de locos, miremos los números. Cuando Hernán Cortés zarpó desde Cuba, alimentó a toda su expedición naval con nada menos que 6.000 cargas de yuca y cazabe. Fue literalmente el combustible de su empresa imperial. Y si miramos a las plantaciones coloniales posteriores, los datos te dejan helado. 3 simples barriles de cazabe, que son unos 270 litros, eran suficientes para mantener a 50 personas esclavizadas trabajando sin descanso durante toda una semana. El cazabe no era solo pan, era el motor que impulsó la expansión europea. Sección 4. Los ancestros de algodón. Dejamos atrás el sustento físico de la yuca y nos metemos de lleno en el mundo espiritual de los antepasados, porque aquí tenemos que hablar de unos artefactos que os van a dejar sin palabras. Lo que estamos viendo es el cemí de Turín. Es un relicario taíno tejido en algodón y es una rareza incalculable, único en su especie, y lo que guarda en su interior es la parte frontal de un cráneo humano real. Se puede ver perfectamente la mandíbula y los dientes asomando por la tela.
Todo apunta a que este cráneo pertenecía a un beike o chamán, un líder espiritual súper reverenciado. Creían que tras morir, esta persona no se iba del todo, sino que se convertía en un puente poderosísimo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Fijaos en los detalles desde estos ángulos, porque la artesanía es brutal. Está hecho a mano combinando algodón, pelo animal, resinas, calabaza y enredaderas. Ojo a los ojos, hechos con conchas marinas, que le dan una mirada súper penetrante, y tiene un marco interno rígido, hecho de lianas para darle estructura. Pero lo verdaderamente importante aquí no es que fuera una escultura bonita, no. Para los taínos esto era un oráculo vivo. Creían que ese algodón envolvía la energía vital del ancestro, permitiendo a los vivos pedirle consejo y consultar decisiones súper importantes. Literalmente usaban esto para hablar con sus líderes fallecidos. Sección 5. El destino de los cemíes. Ahora, imaginaos el choque tremendo entre esta espiritualidad tan profunda y la estricta religión europea de la época. Fue un choque de trenes que marcó el destino de estos artefactos. El cronista europeo Andrés Bernaldez lo dejó clarísimo en un texto de 1496. Escribió que trajeron muchas cosas, coronas, máscaras, cinturones, y que en todas ellas estaba figurado el diablo, hechas de algodón. Vamos, un malentendido colosal. Los europeos vieron estos oráculos como ídolos satánicos. Pero aquí viene lo curioso. Aunque los consideraban demoníacos, les fascinaban tanto que se los llevaron en barco a Europa como curiosidades exóticas. Acabaron escondidos en las colecciones secretas de papas, cardenales y reyes por todo el continente. La historia de cómo sobrevivió el cemi de Turín en concreto es digna de una película de aventuras. Las pruebas de carbono lo fechan entre 1439 y 1522. Durante el caos de la conquista, alguien decidió salvarlo y lo escondió en lo más profundo de una oscura cueva caribeña, donde se pasó siglos. Y ahí se quedó hasta poco antes de 1891, cuando un cazador que buscaba cerdos salvajes se topó con él. Imaginaos el susto de este hombre al ver una calavera de algodón mirándolo en la oscuridad. El susto fue tal que sacó el machete y le dio un tajo, dejando marcas que todavía se pueden ver. Después de sobrevivir a ese machetazo y pasar por varios anticuarios, el cemi reapareció documentado en Italia a principios del siglo XX, y hoy, contra todo pronóstico, descansa sano y salvo en un museo de Turín. Sección 6. Un legado vivo. Aunque la conquista devastó a las sociedades indígenas del Caribe, su cultura, y esto es clave, jamás fue borrada del todo. Hoy en día, a través de los ritmos musicales que heredamos de los areitos, a través del casabe, que todavía se come a diario en muchísimas casas, y a través de palabras que usamos todos los días como barbacoa o huracán, el legado taíno sigue respirando. Y por supuesto está presente en estos increíbles objetos sagrados que sobrevivieron ocultos en la oscuridad de las cuevas. Es la prueba definitiva de una resiliencia cultural absolutamente extraordinaria y heroica. Así que, al cerrar este análisis, nos queda flotando una pregunta que da muchísimo que pensar. Si una raíz venenosa que acabó siendo el pan que conquistó un continente y un cráneo escondido entre hilos de algodón durante siglos tienen el poder de reescribir por completo lo que creíamos saber de toda una civilización, ¿qué otros conocimientos ancestrales, qué otras tecnologías antiguas estarán hoy en día ocultas a simple vista, dando forma silenciosamente a nuestro mundo y esperando el momento perfecto para ser redescubiertas? Sin duda, una idea fascinante con la que quedarnos.